Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo cuando miren esta presentación. Mi nombre es Giselle Kleidermacher, soy doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También soy investigadora del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y me desempeño como docente de grado y posgrado en diversas universidades. Mis líneas de trabajo se relacionan con las migraciones africanas hacia el cono sur y en este caso mi exposición está vinculada a la migración senegalesa hacia la Argentina y específicamente la inserción laboral que tienen estas personas en el país. Para ello retomaré en realidad líneas de trabajo planteadas por Zayad en su estudio La doble ausencia y específicamente aquellos planteos que mencionan la importancia de considerar no solamente las condiciones de origen de donde parten los migrantes o las condiciones de destino a donde arriban, sino tener en cuenta también las redes que se tejen entre medio y la gran importancia de comprender en realidad a la migración, y en este caso a la migración senegalesa en particular, como una migración transnacional. En relación a Senegal, podemos mencionar que es un país ubicado en el extremo occidental del África subsahariana, limita con Mauritania, al norte con Mali, con Guinea-Bissau, pero también con Gambia, que ingresa como una lengua de tierra al interior de Senegal, dividiendo prácticamente al país en dos partes. Senegal es un país formalmente democrático, con una democracia estable desde su independencia en 1960 y es un país formalmente laico. La migración senegalesa, que ha tenido gran repercusión en los últimos años en diversos medios de comunicación y en comunicaciones gubernamentales, en realidad no es un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno que se remonta hacia antes de la colonización, donde la población se movilizaba en busca de mejores tierras para cosechar y sobre todo de un recurso muy valioso en el África subsahariana como es el agua. Sin embargo, esta migración fue fomentada especialmente tras la colonización francesa a partir de diversos mecanismos. El primero fue la movilización forzada de hombres para que dejaran sus tierras de subsistencia y fueran a trabajar a cultivos de exportación, específicamente el cultivo de exportación fundamental de Senegal es el cacahuate o el maní. Pero también fueron fomentadas las migraciones al enviar a las élites colaboracionistas a formarse, a educarse a Francia y que al regresar formaban parte de los cuadros administrativos de la colonia y esto generaba una imagen de ascenso social tras su retorno. También durante aquel tiempo, estas familias empobrecidas que no podían mantener sus campos de subsistencia tuvieron que recurrir a las grandes ciudades, ciudades que estaban naciendo y que no estaban preparadas para recibir estos grandes contingentes poblacionales, especialmente Dakar y San Luis, y que no contaban con las posibilidades para absorber ni habitacionalmente ni laboralmente a esta población. Finalmente, durante el mandato colonial francés fueron reclutados hombres para luchar en sus filas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y al cabo de esta última también fueron convocados muchos hombres a trabajar en la destruida Francia, que con la ayuda del Plan Marshall estaba intentando reconstruirse. Estos hombres al regresar a Senegal contaban con grandes recursos, ya que lógicamente los sueldos que ganaban en Francia no eran los mismos que se podían obtener en Senegal, y esto comenzó a generar una imagen de progreso y ascenso económico en la emigración. Los principales destinos de migración senegalesa fueron, bueno, en primer lugar Francia, por estos lazos coloniales, históricos, lingüísticos, y tras el cierre de las fronteras francesas que comenzaron a restringir progresivamente la migración, sobre todo de sus ex colonias subsaharianas, comenzaron a migrar a países como Italia y España, donde
el ingreso en aquel momento era un poco más sencillo. Luego, tras el Tratado de Schengen y el posterior levantamiento de las vallas de Ceuta y Melilla, que evitaban o intentan evitar en algún punto la migración de África hacia el continente europeo, y las diversas limitaciones en los visados y en los ingresos, comenzaron a buscar nuevos destinos para migrar y a diversificar estos destinos, y allí es donde encuentran como alternativa a continentes como Asia y América Latina, que anteriormente no habían sido considerados, y dentro de este último, países como Brasil y Argentina son los principales países receptores. En relación a la Argentina, los primeros arribos de senegaleses comienzan a suceder entre mediados y finales de la década del 90. En aquel entonces había un contexto que favorecía estas llegadas. El primero tenía que ver con la convertibilidad cambiaria, donde un peso equivalía a un dólar, así como también la existencia de representación diplomática entre ambos países. De esta forma era sencillo solicitar un visado de ingreso hacia la Argentina en la embajada que existía en Senegal. Toda esta situación cambió radicalmente a partir de la gran crisis económico, social y política que atravesó a la Argentina, conocida como la crisis de diciembre del 2001. Y de esta forma, a partir del 2002, Argentina deja de tener la convertibilidad cambiaria, o sea que un peso deja de equivaler a un dólar, y esto ya no es tan rentable para el envío de remesas a Senegal. Y asimismo, como parte de los recortes económicos, se cierran diversas embajadas que Argentina tenía en el continente africano, quedando solamente abiertas 5 de ellas. Y por lo tanto, la población senegalesa que desea acceder o llegar a la Argentina debe hacer el trámite de visado en la embajada abierta en Nigeria. Esto implica un viaje que es realmente largo, costoso e incluso riesgoso. Es por este motivo que muchos de los senegaleses lo que hacen es solicitar un visado en la embajada brasilera, que está en Dakar, en la capital de Senegal, y también otro factor favorecedor para ello es que existen vuelos directos entre Dakar y Brasil, y en distintas ciudades de Brasil como Sao Paulo y Fortaleza. Entonces, lo que hacen los migrantes senegaleses es partir desde Dakar hacia Brasil y luego ingresar de manera irregular hacia la Argentina a través de pasos fronterizos que no están habilitados y por lo tanto donde no se realizan controles. ¿Por qué no se quedan en Brasil y vienen a la Argentina? Es una pregunta que muchas veces me hacen. En realidad, gran parte de la población senegalesa se asienta en Brasil. Hay una gran comunidad en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, donde trabajan en frigoríficos, en grandes carpinterías. Sin embargo, muchos mencionan que en Brasil la policía es más violenta y es más racista en comparación a la policía argentina, así como también hay una prohibición expresa que no les permite realizar la venta ambulante, que como vamos a ver es su inserción laboral mayoritaria. Y un último factor, que yo creo que es uno de los factores más relevantes al comprender el proceso migratorio senegalés, que tiene que ver con las redes comunitarias, las redes migratorias, las redes transnacionales, que cumplen un rol fundamental en los procesos de migración y asentamiento de la comunidad. En ese sentido podemos mencionar dos tipos de redes. Yo las caracterizo de esta forma, pero diversos investigadores las han denominado de otras maneras, por supuesto.
En este caso considero que existen las redes más cercanas, que son las compuestas por familiares, amigos, vecinos del futuro migrante, que le brindan un soporte económico, en muchos casos una gran inversión de dinero para que el migrante pueda acceder a los pasajes aéreos, a el visado hacia Brasil y todos los diversos trámites que debe realizar el migrante para migrar, para poder concretar su proyecto migratorio, y que luego estas redes se siguen sosteniendo a lo largo del tiempo, una vez que el migrante ha llegado a destino, a través de comunicaciones continuas que permiten Skype, Facebook, WhatsApp. Continuamente los smartphones permiten este tipo de comunicaciones continuas, y también el envío periódico de remesas, que es una pata fundamental en esta migración. Recordemos que en Senegal la mayoría de las familias no son nucleares, sino que son familias ampliadas, donde la tasa de desocupación en Senegal es muy alta, sobre todo para la inserción laboral de los jóvenes, y por lo tanto las remesas cobran un valor fundamental en el sostenimiento de las familias. Muchas veces se entiende a la migración de uno de los miembros como una estrategia familiar para diversificar los ingresos que obtiene a partir de las remesas de este joven emigrado. Y me refiero siempre a joven y género masculino, porque la migración senegalesa en la Argentina, como vamos a ver en las próximas diapositivas, es fundamentalmente masculina. No se han producido muchos casos de reagrupación familiar, y las mujeres suelen quedarse en Senegal al cuidado de la familia. La segunda de las redes son las redes religiosas, y acá es importante hacer un breve paréntesis para mencionar que, si bien formalmente y a nivel constitucional Senegal es un país laico, el 90% de su población practica la fe musulmana, y este islam que practican es un islam sufí, místico, que se estructura en cofradías o hermandades, siendo las más importantes la cofradía Murid, la cofradía Tiján y la Cuaridía. Sin embargo, es la Muridía, la cofradía que tiene mayor número de adeptos y que ha crecido enormemente en los últimos años, fundando incluso la ciudad santa de Tuba, en la ciudad de Tuba, donde está enterrado su fundador y sus descendientes, y a donde peregrinan muchos de los miembros y también mandan dinero para las reformas de la mezquita que estamos viendo en la foto en la pantalla, pero también para la construcción de hospitales y escuelas en esa ciudad. También en la Argentina la Muridía es la cofradía con más miembros, y esta cofradía además tiene un rol central en la recepción de los nuevos migrantes, donde ayudan al recién llegado con comida, con alojamiento. Los senegaleses en Argentina suelen vivir en hoteles familiares, hoteles pensión, que son antiguas casas que se han desvalorizado con el tiempo y donde se alquilan las habitaciones muy precarias, y ellos comparten habitaciones y comparten la comida que preparan para todos los que allí viven por la noche, y también ayudan al recién llegado en su inserción laboral, que, como dije anteriormente, se realiza a través de la venta ambulante. Entonces, si bien muchos de los recién llegados antes de partir no saben demasiado acerca del destino al que están yendo, sí saben que cuentan con algún miembro de la cofradía que va a ayudarlos, aún sin conocerlos, en esos primeros tiempos. También la cofradía organiza, lógicamente, actividades religiosas, se reúnen a rezar semanalmente en las llamadas dairas o dairas, donde recitan poemas del fundador, rezan por supuesto el Corán, y también conversan acerca de las problemáticas cotidianas que los aquejan. La comunidad senegalesa en Argentina tiene alrededor de 4.000 miembros, es una comunidad relativamente
pequeña en comparación a la población total argentina, que ronda los 45 millones de habitantes. Se calcula que alrededor del 5% de la población argentina es migrante, por lo tanto esta comunidad es numéricamente poco relevante. Sin embargo, es muy visible, ya que no hay una gran cantidad de población afrodescendiente ni tampoco migrantes africanos en la Argentina. Como mencionaba anteriormente, la mayor parte de ellos son hombres jóvenes, de entre 18 y 50 años de edad, es decir que es una población económicamente activa que llega para trabajar y que se insertan mayoritariamente en la venta ambulante. En general venden productos como billutería, relojes, anillos, pulseras, cadenas, anteojos de sol y más recientemente ropa deportiva. Esta mercadería suelen comprarla a mayoristas importadores de origen chino que las venden en determinados barrios de la ciudad, especialmente en el barrio de Once, que es un barrio de comercio mayorista. Y luego muchos de ellos la venden en puestos que establecen en las calles de la ciudad, en las grandes avenidas, a veces en lonas sobre la vereda, a veces en mesas o tablas. También, como vemos en las fotos, suelen viajar durante el verano a las ciudades de la costa atlántica, a centros turísticos donde la venden caminando por la playa, en maletines abiertos donde muestran la mercadería. O bien van a ferias que se organizan los fines de semana al interior del país, siempre con algún motivo, alguna festividad, se organizan ferias y viajan allí a vender, lo que muestra una gran movilidad de esta comunidad al interior del país. Algunos motivos para insertarse en la venta ambulante. Bueno, podemos mencionar varios. Fundamentalmente la falta de idioma. En Senegal se habla Wolof y aquellos que han sido escolarizados hablan francés, pero lógicamente no hablan español. No cuentan con un gran capital para invertir. La venta ambulante no precisa de una gran inversión inicial, pero principalmente lo que los afecta es la falta de documentación. Como comentaba al principio de la exposición, para ingresar a la Argentina es necesario contar con un visado que ellos no pueden solicitar a falta de representación diplomática. El ingreso se produce de manera irregular, con lo cual cuentan con una falta administrativa. Y luego, si bien la Argentina cuenta con la ley 25871, que es una ley migratoria relativamente nueva y basada en los derechos humanos, esta ley no contempla la posibilidad de regularizarse para la migración senegalesa, ya que los distintos motivos por los cuales ellos podrían solicitar su regularización no contemplan la venta ambulante, que es la actividad que ellos realizan, y al mismo tiempo no consiguen un trabajo formal por no contar con documentación, lo cual genera un círculo vicioso que genera grandes dificultades para insertarse en otra actividad laboral que no sea informal, como lo es la de la venta ambulante. También debemos contar entre los motivos cierta discriminación que se encuentra en la población argentina, que es, bueno, sería largo de desarrollar, lo he desarrollado en otros trabajos anteriores, pero sí podemos detectar que hay ciertos estereotipos y discriminación para otorgarles empleo. Y también una tradición muy importante que ya traen estos migrantes en la venta ambulante y en el sector informal, muy importante en Senegal, y el desarrollo, como comentaba, de las redes comunitarias. La venta ambulante actualmente está regulada por el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo una reforma hace poco tiempo, en diciembre del 2018, y que sanciona la venta ambulante bajo la figura de utilización indebida del espacio público para actividades lucrativas. Esto ha generado una escalada de violencia policial
contra los vendedores ambulantes y específicamente contra el colectivo senegalés, lo que ha generado diversas movilizaciones, como podemos ver en una de las fotos que acá les muestro, que es una marcha contra la violencia policial y la violencia institucional. También se ha realizado un juicio, como podemos ver en esta imagen, a la Policía Federal. Este juicio fue realizado entre 2008 y 2009. Por casos de violencia policial hacia la comunidad senegalesa, en donde se han sentado un precedente para la actuación policial que lamentablemente en la actualidad no se cumple, pero que solicita la presencia de un traductor para que les explique a estos migrantes qué es lo que está sucediendo y por qué se les está secuestrando la mercadería. Hay dos grandes organizaciones que nuclean actualmente a la comunidad senegalesa. La primera y más antigua es la ARSA, la Asociación de Residentes Senegaleses en la Argentina, que cuenta con personería jurídica y ha representado en diversas oportunidades a la comunidad frente al Estado. Funciona como un intermediario entre la comunidad y el Estado a falta de representación diplomática. Y también otras organizaciones más ligadas a la cuestión religiosa. Se ha conformado la Federación de Dairas Murides, que reúne a las 40 dairas que actualmente existen en la Argentina. También se ha desarrollado una rama más asociativa dentro de esta confederación que se llama el ACT de los senegaleses, que funciona actualmente defendiendo a la comunidad senegalesa frente al acoso policial. Pero también me interesaba resaltar en esta presentación la organización que ha ido tejiendo la comunidad senegalesa con otras asociaciones de la sociedad civil que no son de la comunidad senegalesa, sino que tienen otro tipo de identificación. La primera es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, también llamada CETEP o UTEP. Esta organización nuclea justamente a trabajadores de la economía popular, muchos de ellos vendedores ambulantes o cooperativistas, y en los últimos años ha brindado asesoramiento legal y jurídico a la comunidad senegalesa y también clases de español. La Asociación de Vendedores Libres ha funcionado de la misma forma, pero en el barrio de Flores, otro foco donde se concentra la migración senegalesa. La Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas de la Argentina, conocida como AMUMRA, en el barrio de Once. Y el Bloque de Trabajadores Migrantes, que es una organización compuesta exclusivamente por migrantes de diversas nacionalidades que actualmente residen en la Argentina y que le ha brindado un gran apoyo a la comunidad senegalesa, también brindando clases de español y articulando con un grupo de abogados para defenderlos en estos casos de violencia policial, violencia institucional, secuestro de mercaderías y armado de causas jurídicas. Bueno, esto es todo por el momento. Estoy a disposición para cualquier pregunta que deseen realizarme y muchísimas gracias por la atención.